Bienvenidos a bordo, a un vuelo en cuotas y bajando impuestos. Ustedes se deben preguntar si hubo la semana pasada tanto revuelo, tanto escándalo, una batahola para que el gobierno modificara en parte su política tarifaria, y realmente no parece que hubiera sido tan significativo el proceso, pero evidentemente lo fue. Y por lo menos ha habido un cambio radical. Desde ese momento, desde que el peronismo por primera vez se junta todo el peronismo en la Cámara de Diputados, la primera vez en 2 años y medio de gobierno de Mauricio Macri, también la primera vez en que la alianza del gobierno con la señora Carrió y los radicales es la primera vez que se manifiesta tan abiertamente agrietada, por más que después maquillaron la situación y algo de revuelo hubo en las calles. El gobierno avanzó primero en salir a hablar, porque habló la señora Vidal como 10 veces en distintos canales, habló Frigerio, habló Peña, hoy habló Macri. Por favor, vamos a escuchar lo que dijo Macri. Como en todos los programas hoy periodísticos, van a pasarle un pedacito de lo que dijo el presidente. Director. Y hoy les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Macri habló desde Vaca Muerta, que como ustedes saben, para algunos es el dorado argentino, desde el cual nos va a cubrir todos los problemas que tenemos, no vamos a tener que pagar los impuestos en cuotas, más no vamos a tener que pagar impuestos, pero bueno, esa es otra de las grandes fantasías que hoy no vamos a discutir en el programa. Sí vamos a decir que el gobierno se empecinó en decir que no iba a cambiar su política tarifaria, por varias razones. Una, por la fortaleza del presidente, y otra porque en los Estados Unidos se había vendido este tema de la política tarifaria, de los aumentos, y no quedaba demasiado bien con los inversores cambiar esto. Sobre todo porque el contenido de los aumentos tarifarios tiene que ver con un resarcimiento que la Argentina le prometió a los afectados en su momento para que no hicieran juicios en el CIADI. Esta política, bueno, es novedosa. Macri le ha pedido a los gobernadores, le pide a los intendentes, él da cuotas. La gobernadora puede dar, porque la gobernadora va a recibir un shock de dinero importantísimo para las elecciones del año próximo, o sea que va a tener que retirar un poco de eso, y ella habla de que va a conseguir una reducción del 15% en las 3 tarifas, la de gas, la de luz, la de agua, que no completaron aún el aumento. Macri pide sacrificio, se ve que vio la última película tan famosa de Churchill, la de Sangre, Sudor y Lágrimas, y le sienta bien. Esperemos que no vea otra película vinculada con situaciones o donde no hubo ganadores. Les propongo que en el último programa, hablando sobre este tema de las tarifas, invitamos a Rodolfo Santangelo. Y Rodolfo Santangelo tuvo algunas expresiones sobre la política tarifaria. Nunca en la historia de este programa hubo tanta gente protestándole, para usar el término más adecuado, a lo que dijo el economista Santangelo. Le pido al director que me ponga 2 o 3 líneas nomás de lo que en ese momento él nos repitió. El aumento de tarifas tiene que continuar. ¿Vos sabés que el consumo de electricidad no cayó? Si fuera cierto que la tarifa de electricidad está extremadamente cara, imposible de pagar, no hubiera caído el consumo de electricidad, se quedaron cortos con la luz, no se quedaron altos.
Yo creo que todavía la gran mayoría de la gente sigue pagando la factura de luz menos que el celular y el cable. Ahora, por favor, no caigamos en el congelamiento tarifario. Caer en el congelamiento tarifario, en el atraso del tipo de cambio, en la super tasa de interés para bajar la tasa de inflación, yo te diría así no la bajen la inflación. No voy a discutir yo ahora con Santangelo porque no lo hicimos la semana pasada. Simplemente les quiero decir que el impacto de sus declaraciones, sobre todo eso, se quedaron cortos con la luz, afectó a mucha gente. Todavía les deben estar sonando los oídos. En cuanto a la verdad, el tema del gasto en la Argentina es una cuestión bastante particular, inclusive hasta con las personas. El ministro agropecuario Echeverre dijo que habían echado a 330 personas, que eso estaba dentro de la ley, y simultáneamente el sindicalista Andrés Rodríguez dice que están exagerando con las expulsiones, con las cesantías en el Estado. Pero hay áreas, como por ejemplo la Cancillería, que no tocan a nadie. Incorporaron 180 personas más. Cuando por el 2000 había 800 empleados y 800 diplomáticos. Con Cristina pasaron a 800 empleados más, 800 diplomáticos se mantuvieron y pasaron a tener 5.000 empleados. Este gobierno le agregó 180 más. Pero bueno, suspendamos esto que merece una revisión más completa. Hay un tema que apareció hoy con demasiada anticipación a mi juicio y que además nadie tiene en claro su significado u origen. En realidad lo que se dice es que el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, le avisó al presidente Macri que tiene pensado retirarse como diputado el año que viene, mucho tiempo antes. Y simultáneamente se dijo que al retirarse como diputado elegiría otro camino en el futuro que podría ser la diplomacia y que lo iban a designar embajador en España en lugar de Ramón Puerta. Ya hay la respuesta de Ramón Puerta diciendo que él no se va, ni siquiera el año que viene, tampoco se ve que saben todo lo que va a ocurrir en los próximos años algunos funcionarios, y por lo que se sabe el presidente dijo que por el momento no se haga ningún tipo de comentario ni le den demasiada atención a estos comentarios. Pero acá se plantean dos cuestiones. Si verdaderamente lo quieren reemplazar a Ramón Puerta es porque la reciente visita de Rajoy con los empresarios españoles tiene que haber sido un fracaso. Pero el gobierno ha dicho que es una de las visitas más exitosas que hubo. Entonces, si esto verdaderamente fue así, ¿cuál es la razón por la cual hay que pensar que lo van a remover a Ramón Puerta? Y en cuanto al diputado Monzó, les recuerdo que está en la línea de sucesión presidencial, que es un personaje clave, que le sacó todas las leyes a este gobierno y que ahora, por razones personales muy bien anticipadas, decide en apariencia retirarse de la actividad política que en el gobierno no se la dejan hacer, porque él es un hombre de la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires creo que tiene que mostrar el pasaporte cada vez que quiere entrar. Evidentemente tiene muchos problemas con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Pero hay otro dato acá. La semana pasada tuvimos el escándalo de las tarifas en la Cámara de Diputados. Y allí por primera vez se juntaron todos los peronistas. Y allí prácticamente el oficialismo demostró que estaba parcialmente dividido. ¿Esto es atribuible a Monzó? Me parece que no. Porque Monzó, primero, es de origen peronista y tiene muy buena relación con todo ese sector. Y segundo, es un preferido de Elisa Carrió. Algo más que un preferido de Elisa Carrió, quien por otra parte ahora está de viaje y eso que ya no puede cambiar los pasajes. Pero ha descubierto quizá que Nueva York es su lugar en el mundo. Viaja más que Zaffaroni. Pero recuerden este detalle. Nadie se puede explicar por qué con tanta anticipación se plantea que Emilio Monzó
va a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados. Cargo para el cual Mauricio Macri va a tener que dar muchas vueltas en el bolillero para encontrar a un buen reemplazante. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay órdenes. La primera son los sacerdotes y hay una segunda que son los diáconos, que son civiles que estudian y que luego de sus estudios se les permite administrar sacramentos. Ustedes disculpen si yo no soy demasiado preciso ni conocedor de estos avatares, pero lo cierto es que parece que pueden bautizar, pueden casar inclusive gente, manteniendo su condición de vida civil, esto es, su matrimonio, tener hijos, etc. Pero bueno, son personas importantísimas. En general uno no mira a quienes estudian, se reciben de diáconos, pero curiosamente a partir del episodio de la detención de ese señor Pachelo, que aparentemente se introducía en los countries y robaba, que tuvo una acusación en otros tiempos cuando fue el asesinato de la señora García Belsunce, por el cual después su esposo fue detenido varios años y él quedó como imputado. El hombre que fiscalizó el tema, el fiscal de la causa García Belsunce, el que en realidad lo puso detenido durante tanto tiempo al esposo de la víctima, fue el fiscal Molina Pico. El Molina Pico está por recibirse de diácono. Curiosamente, justo ahora que se vuelve a poner de moda. Y curiosamente también alguien que podría acompañarlo en esta graduación religiosa sería el exministro del Interior del gobierno de Menem y también ministro de Néstor Kirchner, un renovador del peronismo que se llama Gustavo Vélez. Los dos serían diáconos en poco tiempo. Quiero hacer una observación sobre el tema que ya había mencionado la otra vez, sobre que Eduardo Duhalde estaba intentando que el candidato a presidente futuro del peronismo sea el señor Roberto Lavagna, el exministro de Economía. Les digo que Roberto Lavagna en una reunión social el otro día explicó que bajo ninguna condición, aspecto ni sugerencia va a ser candidato a presidente. En ese plano también algunos de los que impulsa presuntamente Duhalde serían el locutor, animador y exitoso empresario Marcelo Tinelli y el hombre que le ha tendido la cabeza a Duhalde, que es el médico Facundo Manes, que estuvo a punto de ser candidato por el PRO. Pero les insisto, todo esto son versiones que le atribuyen al pobre Duhalde, en algún sentido, que está buscando un lugar otra vez en la política. Mencioné a la señora Carrió. Dos observaciones. Una judicial a favor. Fueron sobreseídos de cualquier tipo de imputación 4 funcionarios de la AFIP. Había sido una falsa acusación proveniente del cristinismo. Los sobreseyó el doctor Bonadío. Entre esos 4 figura el señor Mesikoski, que viene a ser algo así como el número 4 o 5 de la AFIP. Pero además es el número 1 en el oído de la señora Carrió cuando ella hace las denuncias que hace sobre vulnerabilidades impositivas o tributarias de políticos, sindicalistas, empresarios, etc. Pero como cuando uno era chico, había un cuento que se llamaba La moneda volvedora, del señor Constancio Vigil. Ese cuento de niños, en alguna medida, le vuelve a ella. Hoy fue confirmada la denuncia del doctor Suárez Lynch contra la señora Carrió, una interminable denuncia, casi como los parlamentos de ellas en la televisión, en la cual le hace distintas imputaciones y donde pide, además, justificando todo, la revisación física y mental de la diputada.
Antes de pasar a los invitados, quiero darles un dato sobre los dilemas argentinos en esto que tenemos sobre lo que son los gastos y los no gastos, lo que es la gente que gana y la que no gana. En la discusión que tenemos hoy con los maestros en la Argentina, la realidad es que después de un gran estudio regional, que incluye, por ejemplo, Chile, Costa Rica, los maestros argentinos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, son los que menos ganan. Pero, como todo tiene un contrapeso, hay que recordar que son también muchísimos más para un mismo lugar que los maestros en Costa Rica o en Chile. Esto es, si una escuela requiere de 15 maestros en Chile o en Costa Rica, en la Argentina parece que nos servimos de 35 maestros. Lo dejamos para otro día, para expertos. Les invito a discutir el tema de las tarifas, mínimamente, pero con vehemencia, por parte de uno de los invitados que es quizá la mayor estrella hoy del mundo de las redes sociales y también de la televisión. Y encima un destacado bestseller por el libro La Argentina Devorada. Me refiero al economista José Luis Espert. Después vamos a tener a un médico. Médico no es, pero le voy a pedir que actúe como médico de este país, porque es un hombre de pensamiento y quizá nos permita explicar todas estas situaciones novedosas que vive la Argentina. De la semana pasada, cuando el señor Mauricio Macri ya tenía la reelección en su mano y había que ver de qué modo se subían al barco los adversarios políticos, a esta nueva situación en la cual el señor Macri, en alguna medida quizá, haya perdido algo de poder. Quizá haya mostrado debilidades que no estaban previstos y quizá demuestre que anticiparse tanto a un fenómeno electoral como el del año próximo es una tontería. Me refiero a que nos va a ayudar a pensar un rato Jorge Jacobe, alguien que de la televisión ya no está tan seguido, viene nada más que a este programa, esperemos. Y por último, un diputado del PRO, no afecto tampoco a la televisión, y además quizá porque maneja temas delicados, como el tema de los juicios políticos, porque está encargado de la Comisión de Juicio Político. Se llama Álvaro González y nos dirá, entre otras cuestiones, primero, qué pasa con Monzó. Segundo, ¿le van a hacer juicio político al señor Lorenzetti y a los otros 4 miembros de la Corte Suprema? Él es responsable de eso. Vamos a ver si acá pone la firma para un lado o para el otro. En un minuto.